Buenas, buenas. Bienvenido al capítulo 7 de crear una aplicación web desde cero. En este capítulo voy a mostrar cómo subir un archivo, a nuestro servidor desde el cliente, y tal vez también muestre cómo descargar un archivo, dependiendo de cuánto tiempo nos lleve la cuestión. Una pequeña nota que quiero hacer es que cambié un poco la estructura del código para que sea más fácil para ustedes para descargarlo. Lo subí a GitHub, así que lo pueden descargar. Los enlaces van a estar en la descripción del video. Y vemos que tenemos el directorio de backend y el directorio de frontend. Así que básicamente es todo igual a como estaba antes. Los archivos son exactamente iguales a como estaban en el capítulo anterior, solo que lo moví a una misma carpeta para que sea un poco más fácil. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir a backend, source, y hacer nuestro querido run serve para levantar el puerto. Y esto debería funcionar. Si yo voy a un momento, si yo voy a localhost 3000, como lo tenemos acá, vamos a ver que tenemos nuestra aplicación funcionando correctamente. Entonces, para subir un archivo vamos a ir al frontend. Vamos a poner esto acá para que sea un poco más legible. Vamos a abrir la consola. Bien. Entonces, para subir un archivo, lo primero que tenemos que hacer en el frontend es crear un input de tipo file. Esto, el name y el ID no nos importan de momento. Yo le doy save. Y lo que quiero hacer acá es abrir esto con Live Server. Vamos a tener nuestra aplicación andando correctamente. Y acordémonos que acá teníamos el main. Así que vamos a abrir main. Y esto lo tenemos acá porque tenemos un get users. O sea, lo primero que hace la aplicación cuando se levanta es get users. Esto lo vamos a borrar porque no nos interesa. Vamos a poner main, como para asegurarnos de que todo está andando bien. Entonces tenemos nuestro input de tipo archivo que nos permite justamente elegir un archivo. Y lo que vamos a hacer, esto lo voy a hacer en main. Vamos a crear acá una función. Vamos a ir a main y lo que quiero hacer es agregarle a este input un listener, es decir, un event listener, que es algo con lo que más o menos deberías estar familiarizado. En JavaScript, a todos los elementos que tenemos en nuestra página web, ya sea este h1 o este file, un botón, etc., podemos agregarle un event listener, es decir, algo para escuchar los eventos que suceden en el elemento y poder hacer algo en base al evento. Para eso le voy a poner un ID, le voy a poner file input y vamos a guardar ese file input en una variable get element by id file input, y acá vamos a tener un pequeño error. Voy a hacer un console log del file input para ver que tenemos file input. Tenemos este file input acá. Bueno, anda perfectamente. Vamos a agregarle un listener. Admin Listener básicamente le agrega un escuchador de eventos a este elemento, y nosotros queremos escuchar el evento input para que cuando sea que el usuario interactúe con este elemento nosotros podamos interactuar con el mismo. Y el segundo parámetro es un callback que recibe el event, que por convención se le pone E para abreviar un poco. Vamos a hacer un console log de E, a ver qué pasa. Si yo selecciono un archivo, voy a seleccionar por ejemplo esto, vemos que tenemos acá nuestro querido evento, y lo que nos importa es el target,
que el target es quien disparó el evento. En este caso es el input este, ¿no? Este input. Entonces yo hago event.target. Vamos a ver que cuando yo agarro un archivo, tenemos el event target. Y en este caso el event target, como es de tipo file, tiene una propiedad que es files. Yo ahora vemos que tenemos acá esto que es un file list, porque este input admite la capacidad de subir múltiples archivos. Por el momento vamos a subir uno solo, así que vamos a agarrar el primer file que encuentre, porque esto es una especie de array. Entonces yo subo un archivo y vemos que tenemos este file. Tiene un poco de metadata, como cuando fue modificado, el nombre, el tamaño, lo cual es importante. En bytes es esto, y el tipo. Bien, entonces una vez que tenemos nuestro archivo, tenemos que proceder a enviarlo, ¿verdad? Entonces para eso vamos a agregar un método a nuestra API. Porque tenemos get, post, y vamos a hacer un método especial que se llame upload. Y este upload, lo que vamos a hacer es en nuestro servidor vamos a tener un endpoint dedicado acá a los uploads, y en principio los vamos a guardar en el disco, en una carpeta de uploads en el disco, pero normalmente en producción utilizaríamos algo como Amazon Web Services o Google Cloud o algo por el estilo para guardar estos archivos en la nube y no guardarlos en el disco. Porque si nosotros desplegamos nuestro servidor a, por ejemplo, un Droplet o a cualquier tipo de hosting, generalmente el espacio de almacenamiento que te proveen es bastante limitado, y si permitimos a los usuarios subir archivos indiscriminadamente, ese espacio de almacenamiento se va a llenar rápidamente. De todos modos, aunque utilicemos una plataforma como Amazon Web Services o Google Cloud o cualquier otro, igual tenemos que subir nuestro archivo en principio al servidor, y desde el servidor lo subiríamos a alguna de estas plataformas. Entonces, ¿cómo hacemos para subir un archivo? Vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es, una vez que tenemos el archivo, tenemos que procesarlo de manera tal que sea enviable al servidor. Para eso tenemos que crear una especie de array, lo que se llama un buffer. El array buffer es básicamente un array con información binaria, que esta información binaria puede ser enviada al servidor y el servidor la puede procesar y hacer lo que se le dé la gana con ello. Para eso JavaScript nos provee de algo muy bello, que es el file reader. Para eso vamos a crear un file reader. Hacemos new file reader. Simplemente esto nos crea una instancia de este file reader que tiene un montón de, como se llama, un montón de métodos que nos ayudan a procesar justamente un archivo. Y lo que vamos a hacer nosotros, hay dos maneras de subir archivos, hay más de dos, pero las dos que quiero mostrar son: la primera es que podemos subir el archivo de una, es decir, leer todo el archivo primero y enviarlo entero al servidor. Y eso es lo primero que vamos a hacer. Para eso vamos a hacer file reader .read as array buffer. Esto lo que nos permite es justamente agarrar el archivo y convertirlo en un array buffer, es decir, en un array de información binaria que podemos enviar al servidor. Para eso tenemos que pasarle el archivo, que lo voy a guardar en una variable para tenerlo más a mano. Lo voy a borrar y le pasamos el archivo. Una vez que inicializamos este proceso, el file reader tiene un evento que se llama onload, que básicamente al cual le tenemos que asignar una función, ¿no? Le asignamos una función
que es la que se va a ejecutar cuando el archivo termine de ser leído. Entonces vamos a decirle que es una función que recibe el event, al igual que el event listener. Y lo que nosotros necesitamos de este evento es el target. Y vamos a hacer un console log de este target a ver qué tenemos. Voy a seleccionar un archivo cualquiera. Pum. Una vez que se termina de leer, vemos que tenemos este hermoso archivito que es el file reader justamente. Y vemos que tenemos acá estas funciones que no declaramos porque todavía no nos interesan. Y tenemos acá el resultado que es este array buffer. Que bueno, tiene bastante información. Y acá tenemos toda la información del buffer. Obviamente no me voy a poner a mirar esto porque son básicamente todos los bytes por los cuales está conformado el archivo. Pero ya sabemos que tenemos este buffer preparado. Ahora, lo que faltaría es enviar este buffer al servidor. Para eso, primero vamos a ponerle un nombre. Y está bueno ponerle un nombre único a este archivo para poder identificarlo en el servidor. Hay muchas maneras de crear un nombre único para el archivo. Una cosa que podríamos hacer es, cuando queremos subir el archivo, primero creamos un nombre en el backend, le devolvemos ese nombre al cliente y usamos ese mismo nombre para subirlo. Pero yo en principio solamente voy a crear un nombre medio aleatorio, pero quiero asegurarme de que sea único. Para eso voy a hacer un date.now que nos va a devolver básicamente un número, y vamos a loguearlo para ver qué resultado tiene. Va a ser este número, y a eso le vamos a agregar el nombre del archivo. Entonces el nombre del archivo, que lo tenemos en file.name, si yo hago más file.name, vamos a ver que tenemos acá este nombre perfectamente hermoso, que ya sabemos que esta primera parte es como el identificador único, y esto es el nombre real. Así que para separarlo voy a ponerle dos guiones bajos solamente para poder identificarlo luego en el servidor. Entonces yo subo un archivo y tenemos acá este hermoso nombre único que lo identifica. Bien, una vez que tenemos nuestro array buffer, vamos a capturar el resultado, que es buffer, que es nuestra información, es la información que queremos enviarle al servidor. Lo siguiente que tenemos que hacer es enviar esto, como decía, al servidor. Para eso, en nuestra API vamos a crear una nueva función que básicamente va a ser lo mismo que un post, pero con alguna que otra diferencia. La diferencia más importante es que el body no va a ser un JSON, sino que va a ser el buffer que le mandemos. Y lo siguiente es que el content type no va a ser JSON, sino que va a ser lo que se llama Octet Stream. Te recomiendo que leas un poco acerca de este tipo de dato, pero básicamente es una convención que nos sirve para decirle al servidor: mira, lo que te estoy mandando es un archivo binario que vos eventualmente tendrías que guardar en el disco o algo por el estilo. Entonces vamos a exportar esta función, la vamos a importar en main. Claramente esto no es del user controller, sino API JS. Ya tenemos nuestro método upload, que como vimos lo que hace es hacer un post, le setea el content type como Octet Stream, y esto es lo que necesita, es la data que necesita. Ahora lo único que falta
es decirle cuál va a ser la URL a la que le queremos pegar. Yo acá en nuestro servidor voy a crear una nueva URL que va a ser pathname igual upload. Y ya que este pathname lo estoy usando mucho, voy a hacer url.pathname y puedo eliminar este url punto en todos lados para que quede un poquito más prolijo. Entonces ya tenemos nuestra ruta. Ahora lo que tendría que hacer es simplemente crear esta función, que por el momento la voy a crear acá. Y después la vamos a mover a un file controller o algo por el estilo. Para tenerlo acá todo a mano en principio va a ser un poco más fácil. Le vamos a pasar request y response, como siempre. Tenemos nuestra función upload file y acá es donde vamos a hacer nuestra magia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llamar desde main a nuestra función upload y guardar el resultado en una respuesta, por ejemplo. Vamos a hacer await upload y esto recibe el buffer y también va a recibir el file name, que me olvidé de ponerlo. Ahora vemos que este await está en rojo porque await solamente se permite en una función asíncrona, así que vamos a hacer async. Esta es la función. Esto no hace falta que sea sync. Entonces upload, vamos a loguear la respuesta. Upload va a recibir el buffer y el nombre del archivo. Vamos a ir a nuestra API, vamos a ponerle file name y vamos a hacer un fetch a base URL más uploads, que es esta ruta que declaramos acá, y además tenemos que pasarle el query string y vamos a pasarle file name. Entonces vamos a ver qué está pasando acá. Vamos a ver acá en nuestro servidor. Sabemos que si el tipo de datos es application JSON, en este caso no va a entrar porque el tipo de datos es application object stream, y si no simplemente va a pasar la request a nuestro router. Entonces en principio vamos a hacer console log upload file y vamos a simplemente hacer vamos a retornar un JSON con, y la data va a ser un mensaje OK. Vamos a ver qué pasa acá. Vamos a hacer un archivo, se envió. Acá me llegó recurso no encontrado porque no encontró la ruta. Vamos a ver por qué no encontró la ruta. Bien, no encontró la ruta porque la ruta la declaré acá como upload, pero acá le estoy pegando uploads, así que vamos a ponerle uploads acá. Vamos a enviar de vuelta nuestro archivo, se lee y ahí llegó el mensaje OK, y acá tenemos nuestra request que dice upload file, o sea, todavía no estoy haciendo absolutamente nada con este archivo. Ahora lo que tenemos que hacer es algo parecido a lo que hicimos acá en nuestro servidor para procesar la data JSON. Es el mismo patrón, solo que acá es distinto porque acá cuando procesamos la data en formato JSON simplemente concatenamos un string y después hacemos json.parse. Acá el procedimiento es distinto. El procedimiento es el siguiente. Vamos a ir a nuestro router. Sabemos que request es de tipo object stream, así que vamos a procesar nuestro stream de datos. ¿Cómo hacemos eso? Primero tenemos que decidir en dónde vamos a guardar ese archivo. Para eso vamos a crear una pequeña carpeta dentro de backend que se llame uploads.
dentro de Uploads no vamos a tener nada por el momento. Y vamos a hacer uso del módulo que viene con Node, que se llama File System. En realidad es FS, que es la abreviación de File System. Y File System tiene un par de métodos que nos van a servir. Otro módulo que vamos a necesitar es el de Path, que nos sirve para formatear los directorios de manera correcta, sin importar en qué tipo de sistema operativo esté corriendo esto. Lo vamos a ver ahora en un ratito. Entonces lo primero que tengo que decir es, bueno, ¿cuál es el archivo que quiero crear? ¿No? Porque a mí me está llegando, a través de esta request, me está llegando un montón de información binaria que yo la tengo que guardar en un archivo. Primero vamos a determinar el nombre del archivo. Para eso podemos hacer uso de la query string, que lo deberíamos tener acá en rec.query. Esto lo hicimos en el servidor. O sea, cuando yo le mandé esto, debería estar en rec.query.filename, debería estar el nombre de nuestro archivo. Minuto que el gato me quedó afuera. Entonces deberíamos tener acá nuestro archivo, el nombre de nuestro archivo. Vamos a chequearlo. Vamos a poner subir un archivo de vuelta, pin. Y acá tenemos upload file y acá el nombre de nuestro archivo, .mp4. Otra cosa que podríamos mandar es el tipo de archivo, en este caso que es video mp4, pero eso lo vamos a dejar para un poco más adelante. Bien, una vez que tenemos el archivo, podemos decir, bueno, vamos a crear este archivo. Para eso vamos a utilizar este mismo método, lo voy a poner acá esto, este mismo patrón, que es escuchar al evento data. Ese evento data se va a disparar por cada bloque de data que nos llegue desde el cliente, en este caso toda la información binaria. Entonces vamos a hacer rec.on data. Data recibe de vuelta, al igual que en este caso, recibe una función como segundo parámetro cuyo único parámetro es el chunk de data que nos está pasando, así que hacemos chunk. Y lo que queremos hacer acá es, en vez de concatenar este string con la data que nos llega del servidor, es agregarle esa información a un archivo. Para eso vamos a crear un archivo. En realidad lo que vamos a crear es primero la ruta a la cual queremos acceder. Para eso vamos a usar filename, rec.query.filename, así ya lo tenemos amigable, y vamos a crear el file path. El path es básicamente, por ejemplo, c:/, usuarios /, etcétera, etcétera. Nosotros lo que queremos hacer es que el path sea backend /uploads y el nombre del archivo. Y acá para eso vamos a hacer uso de este módulo path, que tiene un método que se llama join. Y join, básicamente nosotros le podemos pasar, por ejemplo, el dir name. El dir name es justamente la dirección de este directorio. Es más, solamente para ilustrar este punto, voy a hacer acá un console log. Si es que puedo escribir. Dir name. Vamos a ver que dir name es c:/user backend /server. Esta es la dirección del directorio donde estamos parados. O sea, cuando vos accedes a esta variable, que es a esta constante, mejor, que es una constante que te provee Node, te da la dirección del directorio donde estás parado. Entonces nosotros estamos parados en /backend /source /server. Nosotros queremos ir para atrás a backend /url. Para eso nos sirve el path.join.
nosotros lo que decimos es, bueno, partimos desde este directorio, queremos ir para atrás una vez para estar en source, otra vez para estar en backend y después queremos ir a uploads. Vamos a chequear que eso esté bien. Vamos a crear una constante acá que sea uploads path, que sea igual a esto. Vamos a loguearlo para que asegurarnos de que es correcto. Este guión bajo no va, claramente. Y acá vemos que uploads path es users backend barra uploads. Así que este uploads path está bien. Entonces, para completar la cuestión necesitamos la dirección de nuestro directorio de uploads más el nombre del archivo. Esto nos va a dar backend barra uploads barra y el nombre del archivo que le mandemos desde el frontend. Entonces, solamente para chequearlo, vamos a loguear este file path a ver si es correcto. Vamos a subir un archivo y vamos a ver que tenemos file path, c users admin desktop, web desde cero, backend, uploads. Me faltó una barra, así que vamos a ponerle acá porque ves que dice uploads y me faltó una barra. Así que vamos a ponerle acá una barra y vamos a chequear de vuelta. Acá está perfecto. Juega desde cero, backend, uploads, barra y el nombre del archivo. Fíjense que acá las barras están invertidas porque estamos en Windows, a pesar de que yo puse barras frontales. Y eso es lo bueno de este path.join. Path.join acepta como nomenclatura estándar de directorios y en base al sistema operativo en el cual esté operando lo convierte a un string que ese sistema operativo pueda entender. Entonces nosotros ahora estamos desarrollando en Windows, pero el día de mañana cuando hagamos el despliegue y lo subamos a Linux, esto va a andar perfectamente bien. Bien, una vez que tenemos el file path, es decir, el directorio o la ruta, mejor dicho, del archivo donde lo queremos subir, tenemos que grabar en ese archivo que todavía no existe la data que nos va llegando. Para eso vamos a hacer uso de este módulo file system, que nos permite hacer un montón de cosas con archivos, como por ejemplo leer archivos, borrar archivos, cambiar archivos de nombre, moverlos de lugar, etcétera, etcétera. También podemos leer un archivo para después enviárselo al cliente, que es lo que vamos a hacer cuando hagamos la parte de descarga. Así que el método que vamos a usar de este file system es append file sync. Append file, hacer un append a un file o a cualquier cosa básicamente es agregar la información al final. Es decir, a mí me va a llegar un chunk, se lo voy a agregar al final de este archivo, el siguiente chunk se lo voy a agregar al final y así consecutivamente. A mí los chunks me van a llegar en el orden en el que corresponden a ese archivo y por ende yo quiero respetar ese orden y grabarlos uno a continuación del otro. Otra propiedad que tiene append file sync es que si el archivo no existe, lo va a crear. Así de simple. Entonces, append file sync recibe dos parámetros. El primero es el path, es decir, la ruta del archivo que la tenemos acá. Y el segundo parámetro es la data que queremos escribir en ese archivo. Entonces ya sabemos que la data que nos va llegando desde el cliente se la voy a ir agregando a este archivo. Y si el archivo en primer lugar no existe, lo va a crear. Entonces el primer chunk que venga va a crear este archivo, le va a agregar esta data y los siguientes pedazos de data se los va a ir agregando al final. Eso es todo lo que hay que hacer. Y después finalmente, cuando, al igual que hicimos con el JSON, cuando la respuesta termine, vamos a simplemente enviar nuestra respuesta.
como esto lo único que hace es hacer un, vamos a ponerle archivo subido exitosamente. Como esto lo único que hace es retornar, podemos sacar los paréntesis y dejarlo todo en una sola línea. Bien, entonces, desde el cliente vamos a leer este archivo como un buffer, lo vamos a convertir en un buffer, en un array buffer, mejor dicho, es decir, un array binario, para poder enviárselo al cliente. Una vez que terminamos de leer el archivo, vamos a capturar el buffer en cuestión, vamos a asignarle un nombre único a este archivo y vamos a enviar el archivo al servidor. Para enviar el archivo al servidor, hacemos una request de tipo post a este directorio en particular que definimos. Le vamos a pasar el nombre del archivo para poder identificarlo únicamente. Y le vamos a pasar como body el buffer. Importante acá también definir el tipo de contenido, porque si acá ponemos application JSON, primero que no es cierto porque no le estamos mandando JSON, y segundo que en nuestro servidor va a pensar que es un JSON, lo va a tratar de parsear como un JSON y acá se va a romper todo. Así que una vez que tenemos esto debería funcionar. Probablemente no, porque la programación es así. Vamos a subir un archivo y vamos a ver qué pasa. Vamos a ir a Uploads. Vemos que acá tenemos Uploads y tenemos nuestro archivo MP4, que obviamente el Visual Studio Code no lo puede ver, pero funciona. Lo único que no está pasando es que no estoy mandando la respuesta por algún motivo. Así que vamos a ver por qué no está llegando esa respuesta. Vamos a ver qué está pasando aquí. Vamos a hacer un querido console log. ¿Qué está pasando? Ahí va. Vamos a hacer un console log. Request ended. A ver si está andando bien. Ahora si yo subo este archivo de vuelta, se va a subir acá, lo vamos a ver en Uploads. Y vemos que se creó un nuevo archivo porque como si bien es el mismo archivo, como le agregamos este date.now al nombre, siempre va a ser un nombre único. Vemos que acá dice request ended. Entonces, ¿qué está pasando acá? Lo que está pasando es que no estoy capturando bien la respuesta. Vamos a ir a main. Vamos a agregar acá response. A ver qué está pasando. Se sube el archivo. Lo que está pasando es que se está... Ah, ya sé lo que está pasando. Lo que está pasando acá es algo un poco molesto. Y es que... como están los directorios en el mismo lugar, cuando se sube este archivo, el live server está detectando que hay cambios en el directorio y por ende está refrescando la página y por eso no vemos el log. Voy a ver si puedo cambiar esto para que no pase. Un minuto. Bien, efectivamente era ese el problema. Lo que hice para solucionarlo es abrir el backend en una instancia de Visual Studio Code y abrir el frontend en otra. Entonces, para recapitular, solamente por las dudas, tengo mi web app desde cero para que esto lo puedan hacer en casa. Abrí el backend por un lado, abrí el frontend por otro, lo puedo cerrar. Levanté mi backend yendo a source npm run serve y ¿qué pasó acá? Este es mi backend, correcto, y tengo mi frontend
que lo abrí en una carpeta separada y le di Open with Live Server. Perdón. Entonces ahora, cuando subo el archivo, vemos que en Uploads se va a subir este nuevo archivo y acá tenemos la respuesta: archivo subido exitosamente. Entonces, estamos muy bien. Vamos a chequear acá el router. Este console log no lo necesitamos y podemos continuar con nuestra vida como la teníamos. Bien, entonces tenemos nuestro directorio de frontend, nuestra API y nuestro main. Todo perfectamente bien. O sea, no cambié nada, lo único que hice fue abrir la carpeta de backend en un Visual Studio Code y la carpeta de frontend en otro. Esos son algunos pequeños troubleshooting que hay que hacer. Bien, ya tenemos una manera de subir un archivo. Esto lo podemos también eliminar porque no lo necesitamos y me gusta que quede en una sola línea. Esto lo podemos borrar, esto también, y ya tenemos una manera de subir un archivo a nuestro servidor. Cuán bello es eso. Creo que voy a parar el video acá porque ya se hizo bastante largo. En el siguiente video voy a partir de esta base. Hay un montón de cosas que no estamos haciendo. Por ejemplo, esta operación, este append file puede fallar. Por ejemplo, si por algún motivo, por ejemplo, el disco se quedó sin espacio, o si el proceso se quedó sin memoria, o si el nombre del archivo no es válido. O sea, puede fallar por un montón de motivos y nosotros no estamos contemplando eso. Para eso podemos agregarle algunos eventos al append file, porque necesitamos capturar esos errores y responder adecuadamente. Por ejemplo, puede pasar que si hay un error, el archivo quede trunco, que no quede completo y después haya que borrarlo manualmente, o mejor dicho, programáticamente. Y también tenemos que informarle al usuario en caso de que por algún motivo el archivo no se haya podido subir, que el usuario esté al tanto y lo intente de vuelta. Por otro lado, en el lado del frontend, nuestra API no está manejando los errores tampoco. Así que nada, vamos a modificar eso en el próximo video. También acá hay un montón de códigos repetidos. Fíjate que esto es lo mismo, esto es lo mismo. La única diferencia es el contenido, pero esto es exactamente igual. Así que voy a ver si para la próxima esto lo voy a checar un poquito. No, lo voy a dejar como estaba antes porque va a ser necesario más headers. Nada, quizás refactorizo esto un poco para que no quede tan repetitivo. Y esto quizás también, en vez de meterlo acá hardcodeado, hago algo como esto, por ejemplo. O bueno, ya lo veré. Pero la funcionalidad es básicamente esa. Esto también puede ser su propia función. Por ejemplo, yo puedo tener esta función separada del código. Y esta función se puede llamar upload file. Y puedo invocar esta función directamente para que nos quede, por un lado, el listener del evento y por otro lado la funcionalidad en sí, cosa de que quede un poquito más prolijo. Esto lo voy a volver a chequear. Voy a borrar todos mis uploads y voy a seleccionar un archivo nuevo. Voy a seleccionar acá una pequeña imagen para que sea por ahí un poco más claro. Vemos que ese archivo ha subido exitosamente. Si yo voy acá, como es una imagen, Visual Studio Code la entiende. Esto era para demostrarles que el archivo se subió bien y no es que se subió cualquier cosa, ¿no? Yo puedo subir... acá tengo un archivo de texto, por ejemplo, lo voy a subir y vemos que tenemos acá el archivo de texto, que lo único que tiene es ASD, pero vemos que podemos subir cualquier tipo de archivo, mientras que el content type sea octext stream. Básicamente cualquier archivo binario, cualquier archivo de cualquier tipo lo podemos subir. Así que en el próximo video esto lo voy a mover. Es más, esto lo voy a hacer ahora. Voy a crear un uploads controller o un file controller. Y lo voy a hacer ahora para que ya quede un poco más claro. Vamos a crear esta función uploads file.
también viene acá. Voy a mover esto que no lo necesito acá. Así nos queda toda la parte de archivos separada más limpio, ¿no? Entonces lo que faltaría acá es upload file. Lo tendría que importar. From... Perdón, me confundí con otra cosa. Upload controller. Le puse user control. No, file controller. Perdón. File controller. Vamos a ver si esto anda. Vamos a subir nuevamente nuestro video. Este SAM 11 se subió perfectamente. Perdón por la tos, pero la garganta no me da. Bien, entonces tenemos nuestro controlador de archivos, donde está todo lo relacionado. Acá también vamos a tener otra función que va a ser download file, cosa de que nosotros podamos descargar un archivo, y eso lo vamos a ver en el siguiente video. Entonces nuestro router quedó bastante limpio, siempre está acá muy claro para qué ruta, qué sucede. Quizás también toda esta parte de procesamiento de la data la podamos mover a algún archivo de utilidades, es decir, como una pequeña librería donde tenemos funciones que nos son útiles, porque por esto queda un poco sucio acá, y está bueno que el código del server sea por ahí lo más limpio posible, y además quizás también podemos esta parte moverla a una misma librería, cosa de que todo lo que tenga que ver con la data que nos llega de la request esté en un mismo archivo. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para la próxima. Esto, ya que está, lo voy a limpiar un poquito. Y ahí estamos. Bueno, voy a dejar el código fuente en la descripción del video. Así que cualquier cosa ya sabes, me puedes escribir, dejar un comentario y nos vemos la próxima.